¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Llevaban hasta el baño, a las duchas o a hacer nuestras necesidades. La Shoah y la masacre de los años 70 en Argentina son acontecimientos históricos diferentes. Sin embargo, para muchos de nosotros, ambas tragedias se entrelazan y dejan marca. Por ello, sentí la necesidad de convocar a sobrevivientes de ambas matanzas, permitir que sus voces compartan con nosotros los escenarios del horror, y que esa polifonía nos ayude a develar algo más sobre el deseo visceral de estas personas por dar testimonio. Entrevisté a 3 mujeres sobrevivientes de campos de concentración nazis, a un hombre secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar en Argentina y a un historiador. Abraham Uberman es profesor de historia y un estudioso de la Shoah. Llevó a cabo en los últimos 20 años decenas de encuentros con sobrevivientes que lo eligen para dar testimonio de lo vivido como un legado para sus hijos y sus nietos. Aceptó mi propuesta de cambiar su lugar habitual de entrevistador por el rol de entrevistado. Mis preguntas apuntaron a saber más acerca de lo que se pone en juego en ese acto trascendente de dar testimonio. La persona al relatar vuelve a vivir acontecimientos muy traumáticos de su vida. Esto seguramente es muy difícil, muy duro. Por ejemplo, me habían recomendado que desde el momento en que uno contacta a una persona, un sobreviviente, y éste accede a dar un testimonio, debe pasar el menor tiempo posible, porque ya a partir de ese momento la persona comienza a sufrir. Yo tengo una anécdota interesante del primer testimonio que tomé. La madre de una ex alumna mía, que ella también a veces vino a escuchar mis clases. Bueno, fijamos el día, la hora, yo fui a la casa, nos encontramos y esta mujer me empezó a contar su historia. El relato se iba volviendo cada vez más duro, más trágico, y no podíamos, por supuesto, terminar porque se terminaba el tiempo y teníamos que fijar otro encuentro. Entonces fijamos el otro encuentro y cuando llegué a casa advertí que ese día era feriado. Entonces le hablé por teléfono y le pregunté
si a pesar del feriado quería que nos encontremos. Su respuesta fue no, y a partir de ahí empezó a agredirme y me empezó a decir, no, no quiero que vengas más. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Digo, ¿por qué? Y ella me decía, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y yo, como no entendía la pregunta, lo único que atiné a decir fue, yo fui el profesor de su hija, usted también venía a mis clases, usted me conoce a mí. Pero no era eso lo que ella me estaba preguntando. Ella me dice de pronto, ¿quién sos vos? ¿Por qué venís ahora? ¿Por qué hace 40 años atrás nadie nos quería escuchar? Movido por el deseo de saber más acerca de la necesidad de hablar por parte de los sobrevivientes, me acerqué una tarde a la casa de Leonie Gabriel, una dama muy afable y vital de 80 años. Me contó que vive con su marido, que tiene 2 hijas y 6 nietos. Hablamos mucho, me convidó varias vueltas de café, me mostró fotografías de su familia. Me confesó, sin embargo, que la primera vez que dio testimonio sobre sus vivencias en Auschwitz, tuvo, a las pocas horas, un infarto de miocardio. Hoy, transcurridos ya muchos años de ese episodio, dice sentirse tranquila y preparada para volver a visitar esos acontecimientos trágicos de su vida. Leonie Gabriel nace en Preveza, Grecia, igual que sus hermanos mayores, Ana, Rosa, Mateo, Sam y Salvador. A los 3 meses de vida se trasladan a Milán, donde nace su hermanito Alberto. Cuando se instala el régimen de Mussolini y se establece la legislación antisemita, sus padres retornan a Grecia. El 1 de mayo de 1944 son detenidos y deportados a Auschwitz. De ese viaje, solo ella volverá con vida. Pero incluso en ese tren de la muerte, de esa travesía de 10 días y 10 noches, Leonie me cuenta cosas sorprendentes y desconocidas. Tratamos de entrar familia por familia, pero a veces no fue así. Había una nena cuyo padre estaba en otro vagón. Entonces mis padres se la llevaron cerca, era una nena de 7 años o algo así. Y nos dividimos al menos de 10 en grupitos para charlar, cantar, hacíamos juegos, lo que podíamos para pasar el tiempo. ¿Había lugar para No. Una vez que te levantabas te tenía que sentar otro en tu lugar y hacer cambio, porque no había lugar para hacer. En el medio había 2 barriles para las necesidades, y cuando iba un hombre, otro hombre había una bolsa de arpillera, la tenía levantada. Cuando iba una mujer tenía la... Y cuando paraba el tren había que bajarlo, los hombres lo hacían vaciarlas. Claro, higiene ninguna. Había 2 chicas de Salónica con las cuales mis amigas, una tenía un bebé, estaban con la mamá, las 2 chicas de mi edad, 20, 18, 22. La mayor, Nina, tenía una bebita y, claro, falleció en el viaje porque no había higiene, no había nada. Ella llegó a Auschwitz y chorreaba la leche de sus pechos, pobrecita. Los cadáveres había que entregarlos, ya teníamos nuestro cadáver, que había subirlo, bajarlo del tren para ventilar de vez en cuando. Se le hizo un pequeño servicio fúnebre en el tren y lo tenían ahí envuelto en, no sé, en paja. No había mantas, no había nada. Y en el tren conocí una chica muy buena moza, alta, de Salónica. Hablaba muy bien francés, hablaba italiano bastante. Esta era muy sexy y se acomodó al lado de mi hermano Sam. Yo no me di cuenta al principio que estaban haciendo el amor, porque ni remotamente se me ocurrió que en un tren, pero sí. El tren había parado y debe ser que estábamos ya en Polonia, no lo sé. Sentí algo muy frío en la mano, me dice, come.
eran cerezas, recién cortadas de un árbol de noche, eran heladas. Digo, ¿de dónde las conseguiste? Dice, pusimos la mano, Katy y yo, afuera del tren y alguien nos puso las cerezas, algún campesino. Y ni me olvido del sabor de esta cereza, como era crocante, grande, linda. Judith Rieger permaneció en el gueto de Lodz hasta su liquidación, formando parte de las brigadas de limpieza y vaciamiento del gueto. Clasificaba ropa y objetos de los deportados. Con frecuencia, debía actuar en el vaciamiento de alguna casa de familiares, amigos o vecinos. Entonces, se llevaba a escondidas alguna foto como recuerdo y testimonio. Ella misma, junto a su madre, fueron deportadas en 1944 al campo de concentración de Ravensbrück, Alemania, para trabajo esclavo. Nos llevaron a una habitación, nos sacaron toda la ropa, nos dejaron los zapatos, que me llama atención. Sacaron toda la ropa y en el mismo momento nos deshumanizaron. Una persona sin ropa, sin documentos, es como ganado. Hubo una revisación interna, externa. Me es muy difícil hablar de ese tema, porque es humillante. Prefiero, ya, cada uno, el que puede pensar, se imagina lo que pasó. Yo tenía 17 años con un cuerpo casi perfecto en aquella época, pero a mí nunca se me borró esa imagen de las mujeres viejas, con sus cuerpos gastados, enflaquecidos. Es una impresión que queda para toda la vida. Apenas llegamos, nos dieron una comida que parecía sémola. Todos comimos eso, era muy rico. Pero las mujeres que estaban con menstruación en este periodo, se les cortó. A mí nunca más me vino. Me vino después de la guerra, después de muchos meses. Me volvió. Bueno, cuando terminó la guerra yo pesaba 39 kilos. Nos llevaron a una barraca grande donde nos desnudaron, nos pelaron. Primero a las duchas, unas duchas que largaron el agua sin toalla, sin jabón, sin nada, una ducha, y tuvimos que seguir corriendo en otra barraca donde había un montón de ropa. Esa era ropa de los transportes que venían antes, lo desinfectaban y a los próximos se lo daban. Una alta le tocó un vestido corto, uno corto le tocaba un vestido largo. Éramos monstruos, porque realmente pelados, con esos trajes horribles. Ella Bernat tenía 18 años cuando fue deportada a Auschwitz junto a su padre, abuela y primas. Sucedió en mayo de 1944 desde su pueblito natal Hust, en la región de los Cárpatos. Su padre y su abuela fueron asesinados a las pocas horas de su arribo. En la mañana de la liberación del campo, un soldado ruso encontró entre las ropas de un oficial alemán una foto. Un verdadero hallazgo. Su padre, junto a un grupo de hombres recién bajados de los trenes, esperando ser conducidos, sin saberlo, a la cámara de gas. Ella, con sus primas, tuvieron más suerte. Pasaron a formar el ejército de las 32.000 trabajadoras esclavas. A los 10 minutos éramos monstruos, no lo reconocimos. Y bueno, a mí y a mi prima nos dio un ataque de risa, pero para mí que era un ataque nervioso, que nos revolcábamos de la risa cuando nos miramos, porque me parecía algo tan tremendamente ridículo. No nos reconocía. Ella me vio a mí, yo la vi a ella y vi a todos. No, en cambio de asustarse, se ve que no, se manifestó en una carcajada, pero que no nos pudieron tranquilizar. Teníamos una Blockelteste
ella nos vigilaba. Claro, lógicamente todo el mundo empezó a preguntar, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa acá? Entonces, las palabras exactas de ella eran: estúpidas, no se dan cuenta que están en Auschwitz. Dice, acá se entra por el portón y se sale por la chimenea. Entonces empezaron a gritar, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde están los viejos? La barraca tenía una rendija, ventana no tenía. Entonces dice, bien este humo, eso y acá tanto salió una llama, ahí están los viejos y los chicos. Cuando conocí a unas chicas que hacía rato que estaban ahí, no griegas, polacas, le pregunté, ¿de qué lado estarán mis padres? Claro, no sabía con qué idioma hablarles. Ellas hablan polaco, un alemán que yo no hablaba alemán. Un poco en francés, estas chicas, dos palabras en inglés. Mami, papi, sanatorio. No, no, crematorio. No, dije sanatorio. No, caput, crematorio. Es ahí, después, a donde vi a mi hermano Sam, detrás de un alambrado, y le dije, Sam, papi, mami, me dijo, así. Y me largué a llorar, y me dijo en italiano, non piangere, no llores más. Fue como una orden perentoria, era esto y nada más, no podía hacer nada más. Él me dijo de hacerlo, estaba bien hacer así, lo que él dijo. Como con un cuchillo cortó mi gana de llorar. Y no lloré más hasta el 10 de mayo del 45, el día de la liberación. Yo no sabía que iba a llorar. No es que me hacía llorar, no. Me sentí mal y sentí algo que se removía en las vísceras, era visceral. Y después salió como una sirena, a los gritos, así, no era llorar sollozos, así. Mis amigas se asustaron muchísimo. Y me llevó unas 2 horas. No era tanto lágrimas como gritos. No era todos los días ni todas las semanas. Pero de casada todavía lo tuve y hasta que nació mi hija mayor, Linda. Ahí tuve que parar porque lloraba ella de noche. Vi cosas demasiado tremendas para que sea en la vida de una mujer. Yo no sé cómo serán los animales, si necesitan intimidad. Nosotros éramos animales. No nos importó nada, no nos importó nadie. Lo único que quisimos que no nos separen, pero no por el amor uno al otro. No queríamos que nos separen porque si uno le pasaba algo, el otro se le pasaba por encima. Entonces nos protegimos uno a los otros estar juntos. Pero intimidad no nos importaba. El que se le rompió la ropa andaba desnudo por el lago, ni le importó. No teníamos sentimientos. Nos robamos el pan uno al otro. Era una cosa de supervivencia, pero feroz. Peleamos por el agua, te lo golpearon, te lo sacaron de la mano. Era una cosa inhumana cómo se portaba la gente en estas situaciones. Hubo varias madres con hijas, que esas madres benditas pudieron pasar con sus hijas, que no lo pude lograr yo. Pero observaba yo cuando repartían el pan, o repartían la sopa, muchas veces las hijas o las madres robaban este pedacito de pan a sus propios hijos o a su propia madre. No hay que extrañarse tanto, porque son cosas que pueden pasar y nadie está exento de situaciones límites. Pero es una cosa, verlo. Yo no tenía ni mamá, ni parientes, y a mí me robaban el pan mis compañeras, pero es otra cosa. Todos queríamos sobrevivir, y un pedacito de pan significaba 1 hora más de vida. El hambre era muy grande, pero después el estómago también se achica, y eso como un dolor continuo.
Y a mí me hacía soñar de comida de noche. Y lo que soñaba era mayormente lo que mi mamá tiraba. ¿Te das cuenta que te digo? Lo que mi mamá tiraba hubiese sido un festín para mí en aquel momento. Y yo soñaba de lo que mi mamá tiraba y de la revista francesa de mi cuñada, porque traían receta francesa de cada postre divino. Y yo estos postres jamás lo hubiese comido, porque odio el arroz con leche. Y yo solo soñaba postres con arroz con leche, pero con crema fresca, con merengue, con frutilla. Y lo comía y tenían un sabor exquisito. De noche lo comía en el sueño. Entonces a la mañana cada uno contaba su sueño. ¿Qué receta tenés hoy, Leoní? Tengo otra receta. Era casi siempre lo mismo. Yo trataba, y mis amigas también, muchos, tratábamos de ser todavía educadas, gracias, discúlpame, pero al final, un día le dije a Mica, ¿sabes qué? Tenemos que olvidarnos de los palabrotas. En cada idioma hemos aprendido malas palabras. Sabíamos insultar en húngaro, en checo, en alemán, en italiano ya sabía. ¿Y qué? ¿Vamos a volver a casa así? Cortemos desde hoy. Entonces hicimos un pacto, las tres, que nos decimos más malas palabras. Cantar nos ayudó tanto como, yo pienso que nada más nos ayudó tanto para el buen humor, dormíamos tranquilas después de haber cantado media hora, una hora. Era el único pasatiempo que teníamos. Era sin pedirle nada, no era pan, no era comida, era cantar. Esto nos mantenía. Era la única manera, porque las que lloraban se murieron todas. Las que lloraban, no volvió ni una. Sispulakia, pupetate, stuavero, tanera, hieretisma. Es una mañana de febrero y me dirijo a entrevistar a Mario Villani, sobreviviente de los campos de concentración en la Argentina. Mario es físico, fue profesor universitario y trabajó para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo secuestra un comando en una calle de Buenos Aires, a plena luz del día. Era el 18 de noviembre de 1977 y tenía 38 años. Fue liberado en agosto de 1981 tras haber sido chupado, desaparecido, durante 3 años y 8 meses en 5 campos de concentración diferentes. Fue forzado a realizar tareas de mantenimiento y a reparar y poner a punto los electrodomésticos que llegaban al campo de concentración como botín de guerra. Es probable que por ello Mario Villani haya salvado su vida. Yo me levanté una mañana para ir al trabajo. Yo trabajaba a unas cuantas cuadras de donde vivía. Yo vivía en Parque Patricios. Salgo, me subo al Fiat 600 que tenía en aquel entonces. Y cuando me paro en un semáforo, me rodean tres coches. Uno era un taxi, otro era un Ford Falcon típico de esos sin patente, y no me acuerdo qué otro coche más. Se baja gente vestida de paisano, gente vestida de civil, pero además muy informales, ¿no? Incluso uno con barba, qué sé yo, y todo eso, y armados. Me encañonan, me sacan del coche y me tiran en el piso de uno de los coches de ellos, y me vendan los ojos, me ponen un esparadrapo en la boca, y me ponen los pies encima del cuerpo, yo estaba tirado en el piso, y arrancan. El Club Atlético era un campo de concentración que estaba en un sótano, en un edificio, hoy sabemos, en un edificio de la Policía Federal. De manera que a mí, en ese momento yo no lo sabía, pero bueno, mi destino era para un sótano. Pero me paran a la entrada de la escalera que bajaba hacia el sótano, había una oficina. Me empiezan a preguntar, y a medida que me van preguntando, es una persona que estaba sentada que me pregunta, y de golpe aparece una voz al costado izquierdo, alguien que me pega un golpe en el brazo y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo digo, Mario Villani.
En ese momento me liga una trompada. Y me dice, te acabamos de decir que vos acá sos X96. No te llamas más Mario Villani. Olvídate de eso. Tu nombre es X96. Bueno, sigue el interrogatorio. Al rato, otra persona, del lado derecho ahora, distinta de la anterior, que también me golpea el brazo y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo automáticamente contesto mi nombre y me ligo la segunda trompada, que esta me tiran del golpe, me tiran al piso, ¿no? Y de vuelta, que se te ponga bien en la cabeza que no te llamas más Mario Villani, sos X96. Aquí empezaba el proceso de destrucción de la identidad, ¿no? Desde ese momento, Mario Villani, X96, es engrillado, privado de la visión y arrojado a una celda que en la jerga del campo se la conoce como la Leonera. Desde allí es conducido a la sala de tortura, a sesiones de golpes de porra y aplicación de descargas eléctricas a través de la picana. En la sala de tortura me desnudan y me atan arriba de lo que llamaban la parrilla, que es una plancha una especie de plancha de acero o de hierro con anillas en las cuatro puntas y con unas correas como las correas de cortina de enrollar. Me ataban a las cuatro esquinas de esa plancha, como si estuviera crucificado. Yo pienso que lo peor es la fantasía que uno se hace. Para mí yo lo que sentía que cada picanazo era el último. Los testículos, en los ojos, en la boca, en los lugares más sensibles. A mí me torturaron 2 días seguidos. Después cuando me vuelvo a vestir ya no me ponen mi ropa. Me dan, no me acuerdo en este momento, una camisa cualquiera, puede haber sido una remera en ese momento, seguramente de otro secuestrado, posiblemente de alguno que ya no estaba, que había sido trasladado, aunque podía ser de otro que estaba también, así como mi ropa pasó a formar parte del ropero común, entonces de ahí mi ropa después pasó a usarla otro y en algún momento alguna cosa la volví a usar yo. ¿Zapatos también? Zapatos también, zapatos nunca volví a tener los míos, tuve algunos zapatos chicos, zapatillas, alpargatas, qué sé yo, los que me tocaran. El siguiente lugar al cual pasábamos después del proceso de ablande y interrogatorio que transcurría en la Leonera, eso eran las celdas. Las celdas que también tenían un nombre, que era tubo, y tubo por lo estrecha. Adentro de la celda seguíamos con los ojos vendados y con los pies engrillados. Eso no lo podíamos nunca, para ir al baño nos abrían la puerta de la celda y había que salir al pasillo y cada uno le ponía las manos en los hombros al de al lado y entre todos se formaba un trencito y al primero de la fila lo agarraba o un guardia o un prisionero de los que salían a trabajar, lo agarraban de la mano y lo llevaban a todo el trencito ese hasta el baño. En ese trayecto también los guardias se divertían golpeándolos, como éramos todas personas que estábamos con los ojos vendados y engrillados, arrastrando los pies y arrastrando los grillos, sonido que todavía lo tengo. Ahora que te estoy contando estoy sintiendo el ruido de los grillos, ¿no? Nos llevaban hasta el baño, a las duchas o a hacer nuestras necesidades, y en el trayecto nos podían patear, golpear con las porras, digamos, como para que no nos olvidáramos cuál era nuestro lugar, ¿no? Entra Duque, gancho para Kemper, peligro, va a mirar, Durante la época del Mundial tomaron la decisión de que, como ellos son buenos, iban a permitir iban a hacer arreglos como para que los prisioneros pudieran ver los partidos donde jugaba Argentina.
al final del pasillo, sobre una tarima, había puesto un televisor y entonces se abrían las puertas de las celdas y los prisioneros se sentaban en el pasillo, en el suelo, con el tabique puesto sobre la frente y podían ver el partido. Podían ver el partido y gritar los goles. ¿Con las cadenas? Sí, sí, con las cadenas, claro. Hoy, reflexionando desde aquí, que aquella pantalla que teníamos ahí puesta en el televisor, esa era como una ventana a un mundo del cual habíamos dejado de formar parte. Porque en el mundo estábamos, en ese mundo que veíamos por esa ventana, estábamos desaparecidos. Para esa gente a quienes veíamos por esa ventana, jugadores y público, el mundo seguía su vida normal. Los desaparecidos estaban desaparecidos. Ni vivos ni muertos, ni nada. Y además, esta era una clara, también una clara señal para nosotros de nuestro verdadero estado. Porque hay un montón de gente que estaba eufórica, que estaba gritando los goles, que estaba, no solo nosotros, además nosotros, pero los que estaban allá, como si no estuviera pasando lo que nos estaba pasando. Era una forma de mostrarnos cuál era nuestra irreal realidad y de hacernos vivir la verdadera sensación de desaparecidos, siendo desaparecidos. Era muy... esto fue, digamos, además, cuando terminaban los partidos, todo el mundo de vuelta a sus celdas, se apagaba el televisor y seguía la vida como siempre, y seguían los gritos de la tortura. ¿No? Nunca, hasta ahora, no tengo recuerdo de haber escuchado gritos de tortura durante los partidos. Al escuchar estos testimonios, el relato de los padecimientos, de las torturas, de los tormentos vividos por estas personas en los diversos campos de concentración, me pregunto, ¿cómo han hecho los sobrevivientes para recrear una vida cotidiana en condiciones normales, formar una familia, desarrollar una profesión y sostener lazos sociales? Para poder seguir viviendo y poder formar mi propia familia, traté de separar mi pasado del presente. Y la única manera era imaginarme una parte de mi cabeza como un placar. Ordenar los cajones. Poner en cada cajón cada vivencia, cada recuerdo y cada ser humano que perdí. Únicamente de esa manera, arreglándolo en la cabeza, se puede seguir viviendo. Lo hice bastante bien por mucho tiempo. Muchas veces una palabra, una imagen, abre el cajón, brota todo. En el campo de concentración me desnudaron completamente y me dejaron los zapatos. En septiembre estuve en Polonia con mis hijos. Y en mi ciudad natal festejé mis 75 años en compañía de los seres más queridos. Y no sé qué pasó. Lo único que me olvidé en el hotel fueron los zapatos. Recién me encontré con mis vivencias cuando fuimos a Birkenau. Porque en Birkenau me encontré con las barracas, con los camastros y los baños. Ahí sí se me fueron todos mis años y volví a los años 17. Las camastros y los baños. Pero tomé como mi lema, pasar lo mejor posible y mostrar a mis hijos la mejor parte. Lo guardé en un cajón, que ahora se me abre. Hoy se abrió todo el placar. Después del
liberación empezamos alguna a menstruar ahí, pero cada vez que una menstruaba hacíamos una fiesta, que volvía a ser mujer. Conmigo les costó mucho porque tuve fiebre otra vez y 2 gotas. Y a los 2 o 3 meses fiebre y 2 gotas, con unos dolores de parto. Cuando tuve partos supe que antes había tenido dolores de parto. Cuando llegué a Argentina tenía 20 años. Quise formar un hogar y ser mamá. A ver si puedo ser mamá. Porque a mí me vino la menstruación mucho más tarde. Y cuando pude tener a mi primer hijo, estuve internada en el sanatorio. Mi hijo nació el 20 de mayo. El 25 de mayo es la fiesta patria acá. 25 de mayo. Y empezaron a sonar las campanas. Y yo decía, esas campanas suenan para mí. Porque yo sobreviví. Yo pasé todo el infierno. Pude casarme y pude tener el primer hijo. Esas campanas suenan únicamente para mí. Mario Villani es uno de los desaparecidos que los represores pretendieron reeducar. Desde el retorno de la democracia, durante y después del juicio a las juntas militares realizado en 1983, no cesa de brindar su testimonio ante la justicia argentina, así como ante otras cortes internacionales. Mario, al igual que los otros protagonistas de este video, manifiesta que no puede dejar de hablar. ¿Pero a quién le hablan cuando hablan? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Queremos escucharlos? ¿Podemos hacerlo? Mis primeras declaraciones las hice en el CELS. En esa época, cuando yo llegué al CELS, le dije a Emilio Mignone, Emilio, yo estuve secuestrado, no me conocía, recién ahí me conoce, y quisiera contar lo que me ha pasado, pero no solo quiero contar, quiero conocer, quiero entrevistarme con familiares de gente que esté desaparecida que yo haya visto, para darle los datos que tengo. Y empecé a entrevistarme con esos familiares y la primera pregunta que me hacían es ¿por qué vos estás vivo y mi hijo no? Y esta pregunta lleva implícita una sospecha. Yo no podía responder esta pregunta. Yo digo, a mí no es a mí que me la tienen que hacer. Yo no tomé la decisión de estar vivo. Después me fui acostumbrando a enfrentarlo esto, pero al principio me resultó muy difícil. Yo llegaba llorando a mi casa. Hubo una época que vivía en los tribunales. Entonces esa gente terminó aceptando y entendiendo de qué lado estaba yo. También pienso que era mi deber sobrevivir. Mi deber de alguno era sobrevivir yo o lograr que alguien sobreviva. Para llevar la palabra para afuera. Para denunciar y llevar esto al conocimiento de todo el mundo. Entonces, esto va a contribuir a formar conciencia y va a contribuir a que si la cosa intenta volver a retomarse, por lo menos haya una resistencia más consciente de la sociedad a que esto vuelva a pasar. No quiere decir que no está garantizado que no pase, ojo, no me hago esa ilusión. Pero va a ser tenemos más posibilidades de pelearla entre todos. Me siento como obligada a contar, porque para eso sobreviví. Y para no sentirme tan culpable, dije, siempre me repito, será porque puedo contar, porque soy un espectro constante, contando las cosas.
Alguien tenía que sobrevivir para poder contar. Pero no siempre hay recepción, buena recepción. Si encuentro buena recepción, trato de contar. No siempre la gente quiere escuchar. Hoy en día, además, la vida cada vez quiere escuchar menos. Primero, que la historia es muy lejana. Segundo, cada uno tiene sus propias vivencias muy tristes en ese momento y no quiere más. Y yo creo que yo siempre estoy en la búsqueda de las personas que quieran escuchar para difundir las cosas. Cuando empecé a hablar me di cuenta al principio que había gente que le hacía daño. Entonces traté de no tirárselo eso por la cabeza a todo el mundo, porque sí. Porque hay mucha gente, todavía hoy, que no se atreve a preguntarme por miedo a lastimar. O sea, siempre uno tiene que acostumbrarse a vivir en medio de dilemas de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué hablo? ¿Hablo o no hablo? ¿Soy cómplice o no soy cómplice? Hay un montón de cosas. O me olvido o no me olvido. Si olvidas, te estás protegiendo. Pero por otro lado, te estás protegiendo individualmente, tu psiquis. Pero ¿qué estás haciendo con la sociedad? Hablo con quien quiere saber. Y en lo posible, hablo con quien quiere saber, pero además me tiene que convencer que quiere saber. Si no, hablo superficialmente. Hay veces que uno nota que la persona que está preguntando está tratando de modificarse. Entonces es distinto. Ahí, digamos, a honestidad, honestidad. Contar para aliviarse es posiblemente lo que me pasó a mí en los primeros días, cuando yo recién salí, que además no tenía la posibilidad de contar para el otro. En ese contar estaba un poco sacar para afuera mis fantasmas. O sea, ahí empezaba a buscar la respuesta por qué estoy vivo. Lo mismo que la memoria se construye colectivamente, ese tipo de respuestas también se construyen colectivamente. Me llevó un tiempo mentalizarme cómo hacerlo otra vez. Hacerlo como con una distancia, tomar distancia un poco, como si no fuera, como te dije, parte de mi vida es, pero no lo es, no tendría que haber sido. Esta es la única manera con la cual yo puedo hablar de esto. Porque si no voy a tener otro infarto, ya no puedo, ya tengo 5 bypass y 2 infartos. Me alcanza. Como mi marido, también le mataron la madre, la hermana con 2 sobrinitos. Entonces nosotros nos contábamos cada uno sus vivencias. No quisimos que nos tengan lástima. Eso para mí hasta hoy día también. No nos tenga lástima. Van a creer que nosotros queremos algo, que nos tenga lástima y que nos apoyen y qué sé yo. No nos parecía importante contarlo, era algo muy íntimo nuestro. Yo di charlas en varios colegios, universidades y todo, y me escucharon muy atentamente, inclusive les digo más, ni idea tenían lo que pasó en la guerra. Acá en el interior, los chicos de los secundarios o que sean católicos, que sean judíos, ni idea tenían lo que pasó. Y les gusta escuchar, y lo escuchan. Una nena en un colegio me preguntó, Ela, ¿cómo pudiste volver a la vida? ¿Cómo pudiste empezar a vivir? Y yo siempre dije, yo voy a salir. No sé de dónde lo saqué, yo voy a salir. Y hice todo lo posible para salir. Y luché. Y yo estoy convencida, en cualquier situación hace falta el espíritu fuerte, porque el cuerpo va atrás del espíritu. Me interesaba saber si existe un límite para el contar, si es posible transmitir incluso aquellas vivencias consideradas incomunicables, y hasta qué punto estaríamos dispuestos a escucharlas. La persona que hace el testimonio queda involucrado, y si no se involucra no lo puede hacer. Y eso me pasó a mí personalmente.
Por eso, a veces cuando íbamos a tomar testimonio, mis acompañantes no lo podían soportar y se iban, y se escondían. Los únicos que no podían irse eran los operadores de los aparatos que tenían que estar presentes sí o sí. Cada uno tiene cosas que no va a contar nunca. Vivencias que quedan para uno. No solamente del campo, de toda su vida. Es algo propio de uno. O sea que hay algunas cosas que uno decide no contarlas. Claro. No se puede compartir. Con nadie. Con nadie. Ni con el analista. Y eso es mucho. Con uno mismo. Únicamente. ¿Y se aguanta? O sea, uno convive ya. No es aguantar, es convivir. Estos testimonios nos dan una imagen de la dimensión subjetiva que ningún documento nos puede dar. Es la verdadera voz de los que han sufrido, aunque no lo puedan contar con las palabras y con el vocabulario apropiado que utilizaría un historiador. Va a ser justamente lo que va a quedar para las generaciones venideras. ¿Cómo sintieron las personas que fueron las víctimas de estos hechos monstruosos? Mario, Leoní, Ela, Judith y todos aquellos que han sido forzados a ser habitantes del infierno, llámese a este Auschwitz, Treblinka, el Club Atlético o el Olimpo, necesitan la presencia de los otros, la escucha, la mirada o el contacto de los otros, para poder construir un relato que rescate lo vivido de la dimensión del horror, que lo historice, que le otorgue un sentido a su sufrimiento y a su supervivencia, y que aun cuando su contenido sea abominable, encuentre palabras en la lengua de los hombres para ser narrado.